¿Cómo se veía el futuro de Bitcoin cuando apenas estaba naciendo? A veces, para entender la tecnología de hoy, hay que hacer un viaje en el tiempo. Así que eso es justo lo que vamos a hacer, desempolvar un documento clave de 2012 para descubrir esa visión casi profética que se tenía de Bitcoin en sus comienzos. Y bueno, para este viaje tenemos una guía muy especial, este libro. Fue una de las primeras publicaciones sobre el tema en español, y su subtítulo, la verdad, lo decía todo. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué cambiará el mundo? O sea, nos presentaba una visión súper optimista, casi utópica, de lo que Bitcoin podía llegar a ser. Y miren, el libro no se andaba con rodeos, ¿eh? Arrancaba con esta pregunta, así, de frente. Cuando habla de la mayor estafa de la historia, se refiere nada más y nada menos que al sistema monetario tradicional controlado por los gobiernos. Esto ya nos da una idea de la ambición, pero monumental, que había detrás del proyecto Bitcoin. Pero, a ver, ¿por qué una afirmación tan fuerte? Para de verdad entender la solución que proponía Bitcoin, primero tenemos que entender bien cuál era el problema que sus creadores veían en el sistema financiero de esa época. Y eso es justo lo que vamos a explorar ahora. Entonces, entremos en materia. ¿Cuál era exactamente el problema? Según esta visión de 2012, el sistema monetario se había desviado por completo de su propósito. El argumento central era este. El dinero controlado por los estados generaba inflación, limitaba la privacidad y, claro, estaba sujeto a la manipulación política. De hecho, se mencionaban intentos anteriores de crear monedas privadas, como el Liberty Dollar, que fueron, cerrados por la fuerza, dejando un vacío que una tecnología descentralizada como Bitcoin podría llenar. Y frente a ese panorama, la solución que se planteaba era radical. Así que veamos qué era exactamente Bitcoin según esta perspectiva pionera de 2012. La definición que daba el libro es simple pero a la vez potentísima. Una moneda electrónica y descentralizada. Pensemos un segundo en esto. La idea de que no hubiera una autoridad central era, para la época, su característica más revolucionaria. Y por supuesto, está el aura de misterio de su creador, conocido solo por el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Ahora, atención a esto. Para explicar la escasez digital, que es un concepto bastante difícil de entender, el libro usaba una analogía que es, genial. Lo comparaba con un email que no se puede copiar, o sea que al enviarlo, desaparece de tu bandeja de entrada. Es una forma brillante de hacer entendible algo que es súper abstracto. Y para usarlo, ¿qué se necesitaba? Pues dos cosas muy básicas. Primero, una billetera, que en realidad no es más que un archivo que guarda las claves criptográficas. Y segundo, una dirección Bitcoin, esa serie larguísima de caracteres que funciona como un número de cuenta para enviar y recibir fondos de forma pública. Y así es como se veía, ¿eh? Esta es una captura de pantalla de una de las primeras billeteras de Bitcoin. Súper sencilla, muy funcional, se ve el saldo, las transacciones recientes. Esto hace que el concepto de billetera digital sea mucho más real, mucho más tangible. Muy bien, ahora pasemos a la mecánica, a la maquinaria que hace que todo esto funcione. Porque es aquí donde de verdad está la innovación que lo hizo posible. A ver, el proceso de una transacción se puede resumir en 4 pasos. Primero, se autoriza un pago con una clave privada, que es secreta. Segundo, esa orden se transmite a toda la red. Tercero, los participantes de la red, que se conocen como mineros, la validan. Y finalmente, se registra en un bloque, y en ese momento se vuelve irreversible. La cadena de bloques o blockchain es, en esencia, como un libro de contabilidad público y compartido. Contiene cada una de las transacciones que se han hecho en la historia, y como está distribuido en miles de computadoras, es prácticamente imposible de alterar. Esto es justamente lo que resuelve el famoso problema del doble gasto sin necesidad de un banco. ¿Y quiénes hacen todo este trabajo de verificación? Los mineros. Son personas y empresas que dedican una capacidad de cómputo enorme para resolver problemas matemáticos súper complejos, que son los que validan y aseguran las transacciones. ¿Y cuál es su recompensa? Pues reciben nuevos bitcoins, que es la forma en que se introduce nueva moneda en el sistema. Ya entendimos el cómo, así que volvamos al por qué. El libro no describía a Bitcoin solo como una tecnología, Lo presentaba como una herramienta de liberación, con un potencial para transformar el mundo.
Y es que la lista de promesas era impresionante. Se hablaba de privacidad total, de un dinero con una oferta finita que no se podía devaluar, de transacciones casi gratuitas, sin fronteras ni intermediarios, fondos que no se podían congelar, transparentes y a la vez privados. O sea, era la visión de un sistema financiero completamente nuevo. El libro incluso lo comparaba directamente con el oro, que ha sido el estándar histórico de dinero fuerte. Argumentaba que Bitcoin era superior, más fácil de dividir y de transferir, imposible de falsificar gracias a las matemáticas y con un valor basado en su red, no en sus propiedades físicas. Era, en pocas palabras, oro digital 2.0. Y aquí vemos uno de sus atributos más importantes, la escasez programada. La creación de nuevos bitcoins se va haciendo más lenta con el tiempo, hasta llegar a un máximo de 21 millones de unidades. Punto. Esta predictibilidad matemática era vista como la máxima protección contra la inflación. Para ir cerrando, es fundamental recordar el contexto. Todo esto era la visión audaz, súper optimista de 2012, cuando Bitcoin todavía era un experimento que conocían muy, muy poquitos. El libro recordaba estos hitos tempranos. El inicio de la red en 2009, la famosa compra de 2 pizzas por 10,000 bitcoins en 2010 y ese momento tan simbólico en 2011, cuando un bitcoin llegó a valer lo mismo que $1. Cada uno de estos eventos marcaba un paso hacia una mayor adopción. La visión a largo plazo era, asombrosa. Los autores se imaginaban un escenario de hiperinflación global, donde las monedas tradicionales perderían todo su valor y Bitcoin se convertiría en el principal refugio. La escala de esta predicción era tal que decían que un solo Bitcoin podría llegar a comprar una manzana entera de una ciudad. Y con eso cerramos este viaje al pasado. Esa era la promesa, el sueño de Bitcoin en 2012. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Qué tanto de esa visión de la moneda del futuro se ha cumplido? ¿Y en qué se diferencia de la compleja realidad que vivimos hoy?